Abrevio el relato de esta penosa travesía. Si para exponerla en detalle, intentase revivir día a día, el recuerdo me volvería loco. Por extraordinarios y terribles que sean los hechos que le precedieron y la sucedieron, por angustioso que me parezca el futuro, un futuro que no llegaré a ver, aún así fue en el transcurso de esa navegación infernal cuando conocimos el mayor horror. Oh, esa eterna carrera a través de un mar sin fin. Esperar todos los días llegar a alguna parte y ver cómo retrocedía continuamente el fin de nuestro viaje. Vivir inclinado sobre mapas donde los hombres habían grabado la sinuosa línea de las costas, y constatar que nada absolutamente había quedado de esos lugares que suponíamos eternos. Decirse que la tierra bullía de vidas innumerables, que millones de personas y millones de animales la recorrían en todas direcciones o surcaban los aires, y que todo ha dejado de existir al mismo tiempo, que todas esas vidas se han apagado juntas como una leve llama al soplo del viento. Buscar sobrevivientes por todas partes, y buscar en vano. Arribar paso a paso la certeza de que nada vivo existe a nuestro alrededor, e ir tomando conciencia paulatinamente de la soledad en medio de un universo despiadado. ¿He dado con las palabras justas para expresar todas nuestras angustias? Lo ignoro. En ningún idioma deben existir términos apropiados para semejante calamidad. Luego de haber explorado el mar en donde antes estaba la península india, subimos hacia el norte durante unos 10 días, después enfilamos rumbo al oeste. Sin que cambiase nuestra situación, franqueamos la cadena de los Urales, transformadas en montañas submarinas, y navegamos sobre lo que había sido Europa. Pronto bajamos hacia el sur, hasta 20 grados pasando el Ecuador, luego de lo cual, harto de tan inútil búsqueda, remontamos el rumbo norte y cruzamos, después de dejar atrás los Pirineos, una extensión de agua que cubría África y España. En verdad, comenzábamos a habituarnos a nuestro horror. A medida que avanzábamos, señalábamos nuestra ruta en los mapas, y exclamábamos: aquí estaba Moscú, Varsovia, Berlín, Viena, Roma, Túnez, Timbuktu, Saint Louis, Orán, Madrid, pero cada vez con mayor indiferencia y amparados por el hábito, llegamos a pronunciar esas palabras sin emoción, cuando en verdad eran sumamente trágicas. Sin embargo, yo al menos, no había agotado mi capacidad de sufrimiento. Me percaté de ello el día, era el 11 de diciembre, más o menos, en que el capitán Morris me dijo: aquí estaba París. Ante semejantes palabras, creí que me arrancaban el alma. Que todo el universo se hubiese hundido, sea. Pero Francia, mi Francia. Y París, que la representaba. A mi lado escuché un sollozo. Me di vuelta, era Simonat, llorando. Continuamos navegando hacia el norte aún por 4 días. Luego, cuando estuvimos a la altura de Edimburgo, bajamos hacia el sudoeste, buscando Irlanda, después enfilamos rumbo al este. A decir verdad, errábamos al azar, ya que no existían mayores motivos para tomar una dirección en lugar de otra. Pasamos por encima de Londres, cuya líquida sepultura fue saludada por toda la tripulación. 5 días más tarde, estábamos a la altura de Danzig, cuando el capitán Morris ordenó girar en redondo y poner el timón hacia el sudeste. El timonel obedeció inmutable. ¿Qué le importaba? ¿Acaso no sería lo mismo tomar cualquier rumbo? Fue en el 9º día de navegación por esta nueva ruta cuando comimos nuestro último bocado de bizcocho. Mientras cruzábamos miradas de espanto, el capitán Morris, de pronto, dio la orden de encender nuevamente los fuegos de las calderas. ¿Qué ideas regían su orden? Todavía me lo pregunto, pero la orden fue obedecida, y la velocidad del navío aumentó. 2 días después, el hambre ya nos atormentaba cruelmente. En el segundo día, la mayoría de nosotros se negaba obstinadamente a levantarse. Solo contábamos el capitán Morris, Simonat, algunos tripulantes y yo, para proporcionar la energía que mantuviese el rumbo de la nave. Al siguiente día, 5ª jornada de ayuno, el número de timoneles y maquinistas generosos disminuyó aún más. En 24 horas, ya nadie tendría fuerzas suficientes para mantener en pie. Hacía más de 7 meses que estábamos navegando. Desde hacía más de 7 meses que surcábamos el mar en todas direcciones. Debía ser, creo yo, 8 de enero. Digo, creo, ante la imposibilidad en que me encuentro de ser más preciso, ya que para nosotros, en aquel momento, el calendario había perdido mucho de su rigor. Ese día, sin embargo, mientras sosteníamos la barra del timón y me esforzaba en mantener el rumbo con atención desfalleciente, creí divisar algo al oeste. Pensé que era juguete de un engaño y abrí los ojos de par en par. No me había confundido. Lancé un verdadero rugido, luego aferrándome al timón, exclamé a viva voz: tierra a estribor por delante. ¿Qué efecto prodigioso tuvieron esas palabras? Todos los moribundos resucitaron al mismo tiempo, y sus rostros macilentos irrumpieron sobre la banda a estribor. Sí, es tierra, dijo el capitán Morris,
luego de estudiar la nube que se alzaba en el horizonte. Media hora después, no cabía ninguna duda. Lo que encontrábamos en pleno océano Atlántico era tierra, luego de haberla buscado en vano sobre toda la extensión de los antiguos continentes. Cerca de las 3 de la tarde, pudimos distinguir en detalle el litoral que nos interrumpía el paso, y sentimos reavivarse nuestra esperanza. Porque en realidad este litoral no se asemejaba a ningún otro, y nadie de entre nosotros recordaba haber visto uno semejante, de tan absoluto y perfecto salvajismo. En la tierra, tal como la conocíamos antes de la tragedia, el verde era un color que abundaba. Ninguno de nosotros sabía de una costa tan alejada de la mano de Dios, una región tan árida que hasta carecía de arbustos, o de algún grupo de juncos, o simplemente capas de líquen o musgo. Allí no existía nada de eso. Solo se vislumbraba un imponente acantilado negruzco, a cuyo pie yacía una confusión de roquedales, sin una sola planta o brizna de hierba. Era la desolación más cabal y absoluta que pudiera imaginarse. Costeamos el abrupto acantilado durante 2 días, sin hallar en él la menor hendidura. Recién por la tarde del segundo día encontramos una bahía amplia, bien protegida contra todos los vientos marinos, en cuyo fondo dejamos caer el ancla. Luego de llegar a la costa en los botes, nuestra primera inquietud fue juntar alimentos en la playa. Esta se hallaba cubierta por centenares de tortugas y millones de mariscos. En los recovecos de los arrecifes se veían cantidades fabulosas de cangrejos, bogavantes y langostas, sin mencionar los peces. Resultaba evidente que un mar poblado tan ricamente, a falta de otros recursos, nos permitiría subsistir un tiempo ilimitado. Recobradas nuestras fuerzas, una hendidura del acantilado nos permitió alcanzar la meseta, donde descubrimos un espacio muy amplio. El aspecto de la costa no nos había engañado. Por todas partes y en todas direcciones, no había más que rocas áridas, recubiertas de algas y de fucos casi todos resecos, sin una brizna de hierba, sin nada vivo, tanto sobre la tierra como en los aires. Lagos pequeños, más bien charcos, resplandecían aquí y allá bajo los rayos del sol. Cuando quisimos calmar nuestra sed descubrimos que era agua salada. Para ser sinceros, eso no nos sorprendió. Se confirmaba lo que ya habíamos sospechado desde un comienzo, a saber, que ese continente desconocido había nacido ayer, y que había emergido de las profundidades del mar en un solo bloque. Eso explicaba asimismo la espesa capa de barro esparcida uniformemente que, luego de la evaporación, comenzaba a cuartearse en fino polvo. Al mediodía del día siguiente, las mediciones marcaban 17 grados 20 minutos de latitud norte y 23 grados 55 minutos de longitud oeste. Cuando las trasladamos al mapa, vimos que se encontraban en medio del mar, más o menos a la altura del Cabo Verde. Y sin embargo, ahora, la tierra hacia el oeste y el mar hacia el este, se extendían hasta donde la vista podía abarcar. Por ingrato e inhóspito que fuera el continente en el que habíamos tomado tierra, estábamos forzados a contentarnos con él. Por tal motivo, se llevó a cabo sin demora la descarga del Virginia. Sin elegir, subimos la meseta con todo lo que había y dejamos al Virginia anclado en una bahía, sin problema. Ni bien comenzamos el desembarco, comenzamos nuestra nueva vida. Primeramente, convenía. En este punto de su traducción, el Sartok Sofr se vio obligado a interrumpirla. El manuscrito mostraba una primera laguna, muy importante por el número de páginas afectadas, laguna acompañada de otras varias todavía más considerables. A pesar de la protección del estuche, era evidente que gran cantidad de páginas habían sido víctimas de la humedad. En consecuencia, sobrevivían solo algunos fragmentos de diferente extensión, cuyo contexto se hallaba arruinado para siempre en forma indefectible. Se sucedían en el orden que sigue. Nos empezamos a aclimatar. ¿Cuánto hace que desembarcamos en este litoral? No estoy seguro. Se lo pregunté al doctor Moreno, que lleva un calendario de los días transcurridos. Me respondió, 6 meses. Y agregó, días más, días menos, pues teme haberse equivocado. De vez en cuando atrapamos algún pájaro. La atmósfera no está tan desierta como supusimos al comienzo. Una docena de conocidas especies están representadas sobre este continente nuevo. Son aves que recorren exclusivamente la larga distancia, golondrinas, zapateros, albatros y algunas más. Supongo que no deben encontrar su alimento en esta tierra desprovista de vegetación, pues no cesan de girar por encima de nuestro campamento, al acecho de nuestras exiguas comidas. A veces recogemos alguna muerta por el hambre, lo que nos permite ahorrar pólvora y balas de fusil. Afortunadamente, existen oportunidades de que la situación no empeore. En la bodega del Virginia hallamos una bolsa de trigo, y sembramos la mitad. El trigo será una mejora importante cuando crezca. Ahora bien, ¿germinará? Una espesa capa aluvional cubre el suelo, un lodo arenoso enriquecido por algas en descomposición. Por más pobre que sea su calidad, no deja de ser humus.
Cuando llegamos se encontraba impregnado de sal, pero a partir de entonces, la superficie ha sido copiosamente lavada por lluvias diluvianas, porque ahora todas las depresiones están llenas de agua dulce. Sin embargo, la capa aluvional está desprovista de sal solamente en un espesor muy delgado. Los arroyos, así como los ríos, que comienzan a formarse, son todos muy salobres, lo cual demuestra que la capa está todavía muy saturada en su base. Para sembrar el trigo y conservar en reserva la otra mitad, casi tuvimos que pelear. Una parte de la tripulación del Virginia deseaba hacer pan inmediatamente. Estuvimos obligados que cuidábamos a bordo del Virginia. Ambas parejas de conejos se salvaron en el interior, y dejamos de verlos. Deberán haber encontrado con qué alimentarse. Según creemos, la producirán entonces, por lo menos 2 años que estamos aquí. El trigo creció formidablemente. Poseemos pancassia a discreción, nuestros campos son cada vez más extensos. Pero que pelea contra las aves. Se multiplican de extraña manera y, alrededor de todas nuestras plantaciones. A pesar de las muertes que referí más arriba, no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Mi hijo y mi pupila han dado a luz 3 hijos, y cada uno de nosotros 3, otros tantos. Toda esta población revienta de salud. Pareciera que la raza humana es dueña ahora de un vigor mayor, de una vitalidad más intensa, desde que su número se ha visto disminuido. ¿Pero qué motivos? En este lugar desde hace 10 años, y nada sabemos del continente. Lo conocemos apenas en un radio de algunos kilómetros a la redonda del sitio en que desembarcamos. Quien nos ha hecho avergonzar de nuestra indiferencia es el Dr. Bathurst. Debido a su insistencia equipamos el Virginia, lo que nos llevó cerca de 6 meses, y llevamos a cabo un viaje de reconocimiento. Hemos recorrido todo el contorno del continente y, todo parece indicarlo, sería junto con nuestro islote, la última parcela sólida existente sobre la superficie del globo. Todas sus orillas nos parecieron similares, muy ásperas y muy salvajes. Interrumpimos la navegación para realizar numerosas excursiones al interior. Ante todo esperábamos hallar rastros de las Azores y de la isla de Madeira, ubicadas antes de la hecatombe, en el océano Atlántico. No reconocimos el más leve vestigio. Para nuestro asombro, no hallábamos lo que buscábamos, pero hallamos lo que no buscábamos. A la altura de las Azores, medio enterrados en la lava, ante nosotros aparecieron pruebas de un trabajo humano, aunque no del trabajo de los moradores de esas islas. Eran vestigios de columnas y vasijas, diferentes de las que conociéramos jamás. Luego de examinarlas, el doctor Moreno manifestó la idea de que tales restos debían provenir de la antigua Atlántida, y que habían asomado a la luz del día por el flujo volcánico. Es probable que el doctor Moreno tenga razón. Efectivamente, en caso de existir, la antigua Atlántida habría ocupado más o menos el lugar del nuevo continente. En tal caso, sería bastante singular que en el mismo sitio se hubiesen sucedido 3 humanidades que no procedían una de la otra. Como quiera que fuese, debo admitir que el problema no me incumbía. Ya bastante tenemos que hacer con el presente, como para andar ocupándonos del pasado.